Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTú y hoy vamos a hablar de los 7 errores más comunes que se cometen al crear una empresa en un día. Algunas cosas a nivel de contexto. Lo primero, Empresa en un día es una plataforma donde puedes crear una empresa en Chile como persona jurídica, que normalmente, en la mayoría de los casos, es lo que más se recomienda. Si quieres saber más sobre el proceso específico de crear empresas, los tipos de empresa que hay y todo, busca en este mismo canal un video que se llama Cómo crear una empresa en Chile. Busca el último del año 2024, tiene unos meses solamente de antigüedad, está súper actualizado, y ahí comento los tipos de empresas que hay, para qué más o menos sirve cada uno, ¿ya? Ahora nos vamos a poner en el caso hipotético de que vamos a crear una empresa en el sistema de empresa en un día, considerando también que existe el sistema tradicional en papel, que en lo personal yo no recomiendo porque es más lento, más caro y básicamente al día de hoy no ofrece ninguna ventaja. Empresa de un día funciona muy bien, es muy económico, pero tiene una desventaja quizá respecto del sistema tradicional. ¿Cuál es? En el sistema tradicional, tú estás obligado a crear la empresa con un abogado. ¿Por qué? Porque si no, la escritura de constitución de sociedad no te la van a poder protocolizar en notaría. Procesos que no existen en Empresa en un día. Empresa en un día fue creado para simplificar el proceso y para que una persona pudiera, por cuenta propia, poder crear una empresa, con el consecuente problema de que cuando tienes personas creando sus empresas, muchas veces ocurre que estas personas no saben muy bien qué es lo que están haciendo y pueden cometer errores. De hecho, de ahí viene uno de los principales mitos respecto de empresa en un día, de que fuera un sistema malo o que se cometieran errores que fueran culpa de la plataforma. No, la verdad es que la plataforma es muy buena, pero no tiene ningún cortafuego respecto de que si tú cometes algún error, nadie te va a decir en la mayoría de los casos que estás cometiendo un error, vas a poder terminar el proceso y no por eso va a estar bien. De hecho, muchas veces puede estar mal, ¿ya? Entonces, en base a eso, existen 7 cosas donde es común que las personas se equivoquen. De más está decir también que en ningún caso estoy recomendando el sistema tradicional, sino que si tú no sabes realmente qué es lo que estás haciendo al hacer tu empresa en Empresa de un día, lo mejor es que o estudies bastante o contrates una asesoría, pero para crear tu empresa en Empresa en un día. Hoy día hay muchas empresas, incluye la mía, yo me dedico a eso también, a crear empresas en Empresa en un día, por eso sé también bastante de este tema, ¿ya? Pero existen muchas más empresas también que prestan este mismo servicio, ¿ya? Y contratas a un especialista que te ayude a crear la empresa, pero en ningún caso la crees en el sistema tradicional porque simplemente vas a pagar de más. Y además el sistema tradicional tiene algunas desventajas, como que al tener los documentos en papel, todos tus trámites van a ser más engorrosos y hoy día está todo adaptado para empresas en un día. Recordemos que sobre el 80% de las empresas en Chile se crean empresas en un día, por lo tanto está todo adaptado hoy día para trabajar con empresas de ese sistema y las empresas de papel están quedando de lado. Ahora, ¿de dónde saco estos datos de cuáles son los 7 errores? Muy simple. Primero, yo llevo más de 1.700 empresas creadas en Empresa en un día en los últimos 4 años. Son un montón de empresas. Hago como 10 a la semana, ¿ya? En cuanto a asesorías que a nosotros nos contratan. De hecho, si te interesa el servicio nuestro, en la misma descripción del video está y también está en el primer comentario fijado. Y también nosotros hacemos modificaciones. ¿Qué significa eso? Que cuando tú quieres cambiar algo que hiciste en la empresa en un día,
Puedes hacerlo mediante una modificación, dependiendo si creaste una empresa, una EIRL, una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad por acciones, el proceso es distinto. Yo soy especialista en modificaciones, que son muchísimo más complejas que crear una empresa, ¿ya? Y de ahí también, como he hecho casi 500 modificaciones, obviamente las cosas que se repiten son comunes, ¿ya? Las cosas que las personas nos contactan para poder cambiar se repiten bastante, ¿ya? Y muchas son productos justamente de errores. Y también esto lo saco de asesorías personalizadas que he hecho con muchos emprendedores donde uno nota dónde están las falencias y eso efectivamente se va repitiendo y también de muchísimos comentarios que recibimos en el canal. Recordemos que nosotros tenemos los videos más vistos en temas de creación de empresa en Chile y esos videos algunos tienen más de 1000 comentarios, ¿ya? Y ahí se van repitiendo ciertas cosas donde uno ve que los emprendedores están mucho más débiles. El primer error, elegir mal el tipo de empresa. Este no es un error en sí mismo respecto de que tu empresa vaya a quedar mal constituida, sino que para tu situación específica no elegiste el tipo de empresa adecuado. Me explico con un ejemplo sumamente común. Una persona quiere desarrollar una actividad en su domicilio, es solamente una actividad y, por ejemplo, es elaboración de alimentos y la quiere hacer en su casa. Y resulta que va y como el 80% de las empresas que se crean en Chile son sociedades por acciones, va y crea una sociedad por acciones. ¿Por qué? Porque el amigo del amigo también creó una sociedad por acciones y por tanto todos tenemos que tener sociedades por acciones. En Chile existe un sobreuso de la sociedad por acciones. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Es la sociedad por acciones una mala opción? Para nada, para nada. En muchos casos es la mejor alternativa. Pero en este caso particular, ¿qué va a ocurrir con esta persona? Creó una sociedad por acciones y resulta que después tiene que funcionar, dijimos, en su casa y va a tener que tramitar en su momento patente municipal. Resulta que la patente municipal para funcionar en tu domicilio particular, que es la patente de microempresa familiar, no se la dan a las sociedades por acciones. Y ahí viene después la consulta de, ¿me pueden ayudar a modificar mi empresa, transformarla de SPA a IRL porque no me dieron patente? Eso era completamente evitable si se hubiera hecho un buen análisis de cuál era la figura más adecuada. Y así les podría nombrar una infinidad de casos donde las personas quizás constituyen bien su empresa, pero no era la mejor alternativa. Este error es el más difícil de salvar. ¿Por qué? Porque para tú poder discriminar cuál es el tipo de empresa más adecuado para ti, resulta que tienes que conocer las otras alternativas y además tienes que conocerlas en profundidad, saber qué implica cada una, cuáles son sus ventajas y desventajas. En esta parte, la verdad es que para decidir bien, o hay que estudiar muchísimo, o la verdad es que es mejor asesorarse. ¿Ya? Y es algo donde las personas cometen muchos errores. Como digo, este es el error más difícil de salvar. Los otros 6 que les voy a mencionar sí les van a servir muchísimo en el caso de que ustedes estén decidiendo crear su empresa por cuenta propia o solamente estén viendo este video a nivel informativo. Número 2, no colocar correctamente las facultades de administración y representación. ¿Qué son las facultades de administración y representación? Son las cosas, las atribuciones que va a tener el representante legal de una empresa. Por tanto, son fundamentales para que tu empresa pueda funcionar. Si no las colocas correctamente, quizás no se va a poder firmar un contrato, quizás no se va a poder abrir una cuenta bancaria, puede tener un montón de implicancias porque son muchas las atribuciones que hay que colocar. Entonces, ¿cómo las redacto? ¿Qué hago para que queden bien? Esto es extremadamente simple y puedes ir a verlo más específico en los tutoriales que tengo para crear cualquiera de los tipos de empresas que más se utilizan. EIRL, SPA y Sociedad de Responsabilidad Limitada. Hay tutoriales actualizados al año 2020.
2024 en el canal que puedes ir a revisar, pero aquí para todos sirve lo mismo. En el costado derecho, cuando estés llenando el formulario y con las facultades de administración y representación, pincha donde dice ejemplo y coloca todas las atribuciones. Te aseguro, aquí la verdad es que esto es infalible. Como les digo, yo llevo 1.700 empresas creadas en el sistema, ¿ya? Y nunca hemos tenido un reclamo por algo que haya quedado mal o que la empresa no haya podido funcionar correctamente, ¿ya? Salvo 2 o 3 veces que me he equivocado yo al colocar el nombre de la empresa y en ese caso hemos tenido que correr nosotros con los costos de la modificación, ya que creo que han sido 3 veces. De 1.700, creo que está bastante bien. Pero nunca hemos tenido un problema, por ejemplo, por temas de facultades de administración y representación. Se los digo porque van a encontrar información, y yo la he visto en otros canales de difusión, y también me han dejado comentarios en algunos videos, de que supuestamente hay que corregir y que no están correctas las empresas en un día. Eso es completamente falso. Si no fuera así, las 1.700 empresas que yo he creado estarían todas con problemas y no es correcto. Coloquen las que aparecen en la plataforma. No se pongan a redactar nada. En lo único que se tienen que fijar es que estén todas, ya que no les vaya a faltar ninguna. Nada más que eso. Y como recomendación también, colóquenlas en orden, porque cuando se revisan, normalmente el especialista que revisa ya se las sabe de memoria. Entonces es más fácil que estén ordenadas. Número 3. Este es bastante común, solamente aplica a las empresas que pueden tener socios, es decir, las sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada. Este error es imposible que ocurra en una EIRL porque aquí no puedes tener socios. ¿Cuál es el error? En la resolución de conflicto, donde tienes que nombrar algún árbitro y la forma en que se va a resolver algún conflicto entre los potenciales socios o accionistas de la empresa, hay personas que se colocan ellos mismos. Tú no puedes ser juez y parte en un conflicto. Si tú estás involucrado en el conflicto, no puedes ser tú quien decide. Por tanto, puedes colocar a cualquier persona que se te dé la gana, pero nadie que sea parte de la empresa, de la misma constitución, ¿ya? Entonces tienes que colocar a un tercero que tiene que ser mayor de edad. Como consejo también, yo normalmente lo que coloco es que simplemente lo define un tribunal. En los mismos tutoriales que te mencionaba, aparece cómo redactar eso correctamente. Pero no te coloques tú, porque eso es un error común. Me ha tocado modificar varias empresas que se han colocado ellos como árbitros. Número 4. Aplica solamente para las sociedades por acciones. Y es cuando las sociedades por acciones, en vez de ponerle un administrador, le ponen un directorio. Colocarle un directorio a una sociedad por acciones en sí mismo no está mal, pero solamente aplica si tienes una tremenda empresa donde trabaja un montón de gente y efectivamente vas a disponer de un directorio. Si como la mayoría de los emprendedores tú vas a crear una empresa donde eres tú y con suerte tienes socios, jamás vas a poder operar con un directorio porque ni siquiera tienes la cantidad de gente para poder funcionar. Y no importa que tengas socios, no coloques directorio. Es súper complicado de llevar, hace que todo sea muy engorroso, muy lento, muy caro. ¿Ya? Y ahí llega la típica consulta de, oye, coloqué directorio, me lo reparó el banco, porque el banco revisa correctamente. Muchas veces uno cree que hizo todo bien. Cuando viene la primera revisión del banco, recién nos damos cuenta de las cosas que hicimos mal y hay que modificar, y en ese caso la modificación que se hace es eliminar el directorio y colocar un administrador o dos, o la cantidad que sea, y con eso se arregla inmediatamente. No es un error difícil de salvar, pero recordemos que no es tan sencillo y no es barato hacer modificaciones de sociedades por acciones. Así que hay que tratar de evitarlas. Número 5. Este aplica solamente para las EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Las EIRL por defecto son giro único, solamente te puedes dedicar a un rubro, por ejemplo, turismo, por ejemplo, alimentos. No pueden ser cosas genéricas ni tampoco que abarquen varios rubros.
Me he encontrado con montones de IRL que tienen 2, 3 rubros o le ponen cualquier cosa. Eso significa que esa empresa está viciada, no puede operar y deja de existir. Incluso pierde la exención de responsabilidad respecto al patrimonio. Es súper complicado que te pase eso. Ahí la solución es normalmente modificar y volver a colocarla como corresponde con giro único. Así que si vas a crear una IRL, es giro único. Si no va a ser giro único, olvídate de la IRL y pasa a la siguiente alternativa, que sería una sociedad por acciones si eres una sola persona. O si necesitas muchos rubros y quieres funcionar en tu casa, probablemente termines creando una empresa unipersonal con tu root personal. Porque aunque todo el mundo te diga que esa es la peor alternativa y que te va a caer un rayo si lo haces como persona natural, a veces es una buena opción. Siempre hay que evaluar las alternativas y volvemos al consejo número 1 respecto de los errores. Hay que evaluar todas las alternativas y buscar la que sea mejor para ti, conociendo lo que implica cada una de las opciones. Número 6. Esta aplica para las sociedades de responsabilidad limitada y para las EIRL. Escribir mal la razón social. En las EIRL y en las sociedades de responsabilidad limitada existen algunas reglas de cómo puedes colocar la razón social. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, debe llevar el rubro principal o el primer apellido de cada uno de los socios. Hay sociedades de responsabilidad limitada que de repente se saltan esas dos reglas. Al saltarse esas dos reglas, están viciadas. Y en el caso de las EIRL, debe llevar el rubro principal, que es único, ¿ya? El giro único, por ejemplo, alimentos, nombre completo. Por ejemplo, si yo voy a crear una EIRL, tendría que llamarse de alimentos, se llamaría alimentos o comercializador de alimentos o elaborador de alimentos y tendría para elegir, o servicios gastronómicos quizás, tendría para elegir esas alternativas y tendría que llamarse servicios gastronómicos, por ejemplo, Marcos Andrés Vera Montesinos EIRL, mi nombre completo. Dos nombres, dos apellidos. Si tengo 5 nombres, porque ojo, se puede tener 5 nombres, lo sé porque me tocó un cliente una vez que tenía 5 nombres. Si tienes 5 nombres, bueno, son 5 nombres, 2 apellidos. No te puedes saltar ningún nombre, ningún apellido, ni tampoco no puedes colocarle el rubro principal. ¿Ya? Ese igual es un error común en las EIRL. Y también aplica con respecto a ponerle el objeto social un montón de cosas, cuando solamente puede ser una. Y la última, el último error, que este es común a todos los tipos de empresas y es muy recurrente que ocurra, no calcular adecuadamente el capital inicial, porque en el capital inicial le ponen cualquier cosa. No sé por qué existe una tendencia por defecto en muchos emprendedores de querer mentir con el capital inicial. ¿Cuál es la recomendación para el capital inicial? Calcúlalo y coloca lo que sea más real posible, porque tiene que cuadrar con las compras que vas a hacer antes de que la empresa pueda efectivamente solventarse económicamente y pueda efectivamente hacer las compras. Porque si no te va a cuadrar, tú vas a declarar 1.000.000 de pesos, vas a aparecer con 10 millones de pesos en compras y vas a generar una alerta inmediatamente para fiscalización. Ese es el error número 7. Cuéntame en los comentarios si has cometido alguno de estos errores y atento porque voy a subir este domingo, porque este video lo estoy subiendo mañana jueves 13 de junio, o sea, cuando estás viendo hoy día es 13 de junio, alguien lo ve después, cuando lo subí el día 13 de junio, y este domingo voy a subir un video que se llama 5 errores más comunes al hacer inicio de actividades en el servicio de impuestos internos. Queda completamente ligado a o sea, las cosas en las que comúnmente uno se equivoca al iniciar actividades. Así que aprovecha y suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ese tipo de videos. Si te gustó, dale me gusta y comparte con más emprendedores.